Hablamos ahora del Consejo de la Magistratura. Por estos días, uno de los temas que tenemos dentro de la agenda, y ya nos acompaña una presencia muy importante para nosotros, un amigo de nuestro programa como es el doctor Antonio María Hernández. Antonio, un placer que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación, Ariel. Para mí siempre es un gusto estar acá para dialogar con ustedes y con Roberto Cornet. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros. Bueno, veníamos hablando recién con Roberto sobre el tema del Consejo de la Magistratura, recordando que la Corte Suprema a mediados de diciembre del año pasado declaró inconstitucional la ley de 2006, que establecía una conformación de 13 miembros, e intimó entonces al Congreso a que dicte una nueva ley antes de mediados de abril, o bien que se vuelva a la conformación original de 20 miembros. Y esto es lo que se está debatiendo ahora, y se inicia en el Senado, veremos qué pasa después en diputados. En principio, para iniciar brevemente, un poco rescatar la importancia de la función del Consejo de la Magistratura, pero también aprovechar y preguntarte en qué repercute para el ciudadano de a pie y para la institucionalidad argentina del funcionamiento de la justicia que tenga un número mayor de integrantes del Consejo de la Magistratura. En la Constitución Histórica de 1853, que había seguido su modelo norteamericano, los jueces eran designados por el presidente con acuerdo del Senado. A lo largo del tiempo, por nuestras costumbres políticas, apareció ante la sociedad un reclamo muy importante para evitar lo que se llamaba la politización de la justicia. Entonces, para corregir ese aspecto, que realmente es muy importante, porque el gran valor de un sistema republicano y de una democracia constitucional es la independencia del Poder Judicial, en el derecho comparado y también en el derecho público provincial argentino, comenzando por una experiencia que fue en la Constitución de Chaco, ya en 1957, apareció la figura del Consejo de la Magistratura. Los consejos de la magistratura, institución que era reclamada por la mayoría de los colegios de abogados y también por las asociaciones de magistrados, apuntaba a un órgano realmente muy importante que se hiciera cargo de la selección de los magistrados, de las cuestiones disciplinarias que podían tener los mismos en el ejercicio de las funciones, y además y esencialmente las funciones de administración del Poder Judicial, quitándole esa función esencialmente a la Corte Suprema, para que la Corte Suprema quedase solo a cargo de las cuestiones estrictamente, digamos, jurisdiccionales. Ese era el objetivo. El artículo 114 estableció que tenía que haber un equilibrio entre distintos estamentos para la conformación del Consejo de la Magistratura. Como vos lo recuerdas, Roberto, porque fuimos constituyentes, un equilibrio entre aquellos que son representantes de la soberanía popular, por el otro lado, jueces, abogados y académicos. En el primer momento, la primera vez que se reglamenta este artículo, porque claro, también es necesario expresar que no hubo acuerdo esencialmente entre peronistas y radicales para lograr la conformación del Consejo en el propio texto de la Constitución. Entonces eso nos llevó a tener que deferir esa definición ¿a quién? Al Congreso. El Congreso en el primer momento, en 1998, logra un acuerdo en base a 20 miembros donde había un relativo equilibrio entre los distintos sectores, que era lo que pedía la Convención Constituyente. Pero ¿qué ocurrió? En el año 2006 se lleva adelante un proyecto impulsado por Cristina Fernández de Kirchner para reducir el número de 20 a 13 y dándole un enorme predominio al sector político sobre los otros sectores. Entonces las dos academias nacionales de Derecho, la de Buenos Aires y de Córdoba, se manifestaron en contra de esta modificación de la ley, y esto después llegó a ser impugnado judicialmente. Se declaró por una Cámara Federal la inconstitucionalidad de esta ley 26.080, pero finalmente, 5 años después de que lo hiciera la Cámara, la Corte Suprema, en este fallo muy importante, que se llama Colegio de la
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, recién en ese fallo se declara la inconstitucionalidad por violación del artículo 114 de la Constitución, se ordena en 120 días la sanción de una nueva ley y si eso no ocurre, se vuelve a la conformación inicial de los 20 miembros. Nosotros estamos en esta situación, está organizada la elección de los abogados, también de los jueces. Ya hay un problema en cuanto a la elección del académico, porque se ha planteado con toda razón un amparo, porque claro, están pensando para la elección del académico en una elección indirecta, cuando uno de los primeros lineamientos de la reforma constitucional del 94 fue dejar atrás el colegio electoral y la elección indirecta para pasar a la elección directa, que por supuesto es mucho más democrática. Pero bueno, ese es un tema muy complejo, tiene que resolverlo ahora la justicia. Y por si faltara algo, impulsa el kirchnerismo una ley con 17 miembros, claro, pero dejando afuera a la Corte Suprema. Sí. Así que en definitiva, y obviamente dando también mayor predominio a los sectores políticos. Con lo cual, además hay proyectos de la oposición, hay proyectos de la sociedad civil. No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo real y lo concreto es que si no tenemos conformado con 20 miembros el Consejo, no obstante va a funcionar porque el presidente de la Corte se va a hacer cargo de las funciones. Horacio Rosati, que fue convencional constituyente con nosotros, exacto, los otros miembros que hayan sido electos y finalmente en octubre hay que terminar de hacer las elecciones. Pero claro, hay una gran incertidumbre. Lo real y lo concreto es que una vez más se ha dado lo que he denunciado muchas veces en este programa y a lo largo de los años, es decir, un incumplimiento de la Constitución Nacional, una violación de su letra, una violación de su espíritu. El Consejo de la Magistratura era muy importante para, obviamente, lograr la selección por concursos de antecedentes y oposición de los mejores candidatos. Se formula una terna, eso se eleva al presidente, el presidente elige dentro de esa terna y después a ese candidato lo manda al Senado de la Nación para que preste el acuerdo. Es decir, era muy importante la idea del Consejo para asegurar la mayor idoneidad, la mayor capacidad en la elección de los jueces. Sí, ¿sabes qué, Antonio? Acá sabes qué es lo que debe alertar a la opinión pública, que el gobierno actual, todas estas cosas tienen, no hay que ser muy ciego para no darse cuenta, una causa, que es la impunidad de los atorrantes que conforman la oligarquía política que rodea a la vicepresidenta. No les importa la justicia para el justiciable, como decís vos, para el hombre de a pie. Quieren proteger la persona del presidente. Entonces, el bien común no les interesa. Yo recuerdo, discúlpame esta digresión, vos sabés más que yo, que cuando Mitre conforma la primer corte y le decían, sí, pero este no es mitrista, la respuesta del general Mitre fue, pero es un gran abogado, va a prestigiar la Corte Suprema del país, pero esto no lo tienen en cuenta. No solo eso, sino que a lo largo de la historia, aquel gran concepto que tuvo, por ejemplo, Mitre cuando puso en marcha por primera vez la Corte Suprema, fue comenzado a dejar de lado. Y fíjense los cambios que ha tenido en la integración la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además lo propio ocurrió con jueces inferiores. Entonces, el reclamo de la sociedad era tan importante, porque claro, no podemos desconocer que el Poder Judicial tiene una función importantísima, que es la de aplicar la Constitución para garantizar nada menos que nuestros derechos constitucionales. O sea que es una misión importantísima dentro de la sociedad, para lo cual tenés que asegurar el mayor valor, que es la independencia, y obviamente necesitas jueces probos, jueces que cumplan con la Constitución, que tengan una muy adecuada formación profesional, porque además todos nosotros sabemos, lo dice cualquier encuesta, que la falta de confianza que hoy tiene la sociedad en el funcionamiento del Poder Judicial es gravísima. Fíjense que yo dirigí una encuesta de cultura constitucional, pero también hice medir la confianza en las instituciones, ¿no? Así que en definitiva el 63%, por supuesto que en la consideración popular
el Poder Judicial había caído enormemente ante la consideración pública, pero cuando vos preguntabas, por ejemplo, si había igualdad ante la ley en la Argentina, el 63% respondía de manera negativa, y cuando vos preguntabas si había una justicia igual para poderosos que para para los ciudadanos comunes, la respuesta en más del 80% era que de ninguna manera eso era así. Y cuando vos además sabés lo que es la lentitud de la justicia, que en causas de corrupción dura más de 14 años, exacto, y cuando vos ves claramente que hay un plan que persigue la impunidad, uno tiene que comprender fácilmente que el único proyecto concreto que tiene este gobierno precisamente es ese. Por eso avanzaron, es la quinta reforma que lleva adelante el peronismo. La primera fue de Perón en 1947, la segunda fue de Menem, cuando aumenta el número de el número de miembros de la Corte y cuando duplica los miembros de Comodoro Pi. Claro. La tercera reforma es esta de 2006, que lleva adelante Néstor Kirchner, metiéndose ya de manera inconstitucional con el Consejo de la Magistratura, y después viene la cuarta reforma también declarada inconstitucional por la Corte a través de la ley 26.855, ya llevada adelante por Cristina Fernández de Kirchner, y la quinta reforma es esta que está en marcha, pero está parada en diputados con reforma de la Justicia Federal Penal y del Ministerio Público. Ya estamos con poco tiempo, pero la Corte 15 años después, más o menos, dicta la inconstitucionalidad, ¿no? En ese tiempo, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo muy graves sobre la justicia? Muy graves, porque no hace falta, como dice Roberto, es una cuestión de sentido común, hay que observar. Hemos llegado a cosas realmente muy graves, hemos llegado a una politización completa de la justicia. Hemos logrado ver lo que han sido las designaciones que han dado resultados muy concretos. Efectivamente, la falta de investigación de cuestiones penales. Hemos llegado a cuestiones verdaderamente escandalosas. Y además hay otro tema que es demasiado técnico, no lo advierte la sociedad, pero también la propia Corte no admitió lo que los constituyentes habíamos establecido, y es que el gobierno y la administración del Poder Judicial tenía que estar en manos del Consejo. ¿Por qué? Porque es evidente que la Corte Suprema destina demasiado tiempo a cuestiones administrativas o reglamentarias o disciplinarias, que son todas competencias que tiene que tener el Consejo de la Magistratura. Mi conclusión es que acá en esta materia, como ocurrió en decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, o como ocurrió en muchos otros aspectos, el Congreso nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias. Es decir, lo que queda claro es que los operadores de la Constitución, incluida la Corte Suprema, no solo el Congreso, no estuvieron cumpliendo exactamente con el mandato constitucional. Lo propio han hecho los gobernadores. Fíjense, ahora estamos con el problema del manotazo que le ha pegado el presidente a los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, y se los manda a la provincia de Buenos Aires o a otras provincias. Pero claro, por decreto de necesidad y urgencia, es lo que estoy diciendo. Hiperpresidencialismo, violación de la Constitución, gobierno por decreto y por pocas personas. Así que, en definitiva, la calidad institucional de la Argentina es muy baja. Lo he reiterado siempre, es una democracia de tipo corporativo, donde se anteponen siempre los intereses de la corporación de políticos, corporación de jueces, corporación de abogados, corporación de empresarios, corporación de dirigentes sindicales, y por el otro lado una democracia delegativa, no deliberativa. Y por eso en el último artículo que he publicado en Clarín pongo el énfasis en que hay que fortalecer al Congreso y hay que terminar el hiperpresidencialismo argentino. Antonio, un placer, como siempre. Me gustaría seguir hablando, pero bueno, se nos va el tiempo, sobre todo por la claridad de exposición y el conocimiento, sin duda. Gracias, un placer que nos acompañe. Gracias, como siempre. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy honrado de estar con ustedes acá.